¿No les ha pasado que de repente ven una película nueva, pero resulta que ya la vieron? Este fenómeno cultural solía llamarse entre los mexicanos como refrito y tiene muchos matices y formas de expresión. Cuando era chamaco vi una película de vaqueros con el señor Clint Eastwood llamada A Fistful of Dollars, por un puñado de dólares, que cuenta, spoilers para una película de 1964, la historia de un jinete solitario que llega a un pueblo donde dos pandillas de fascinerosos rivalizan por tener control del pueblito. El jinete solitario juega a trabajar para ambos bandos, siendo obviamente un hábil pistolero. En 1996 fui al cine, al extinto Real Cinema, allá en el extinto Distrito Federal, y vi The Last Standing Man con Bruce Willis. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que el filme trata de un gángster solitario de Chicago que llega a un pueblito de Texas donde dos bandas rivales pugnan por el control del pueblito? El gángster renta sus pistolas primero a una facción, luego a la otra y pues resulta que esa peli ya la había visto. Fue en esa misma década que me entró la fiebre samurái y vi un filme en blanco y negro dirigido nada más y nada menos que por don Akira Kurosawa, con Toshiro Mifune en el papel del Ronin Yojimbo, un samurái Ronin que llega a una villa donde dos grupos rivales de malandros luchan por tener el control de la villa y resulta que es la misma película, solo que es la original, porque esa fue filmada en 1961. Kurosawa es también autor de Los Siete Samurái, que tiene su versión western en el clásico Los Siete Magníficos. Y si bien no existen muchos refritos directos, ambos géneros y sus realizadores de origen italiano y japonés respectivamente mantuvieron una intertextualidad durante la década de los 60 y 70. No es que realmente veamos la misma película. Lo que sucede con la intertextualidad es que está firmemente basada en un fenómeno literario muy antiguo, cimentado en los tropos y los motifs. Un tropo es una expresión que sustituye por otra cuando el sentido es figurado. Es decir, una especie de sinónimo, pero a nivel de narrativa. Wikipedia explica que se desvía de su contenido original para adaptar otro. Su fiel acompañante es el motif. El diccionario Merriam-Webster define motif como un elemento temático recurrente, una idea dominante o un tema central. Así que mientras que el tropo mantiene una estructura definida, es decir, una serie de condiciones narrativas que funcionan entre sí, el motif le ayuda con pequeñas ideas o asuntos que son como un hashtag. Ambos son de origen literario, pero cuando llegan al cine y la televisión se pueden tornar visuales, colores, vestimentas, utilería, o bien musicales. Las películas de terror, por ejemplo, están llenas de tropos y motifs musicales. Recientemente, en la serie de televisión de Sabrina, pude notar varios motifs que hacían referencia a películas como Pesadilla en la calle del infierno, se ve en la vestimenta de Johnny Depp en la escena de su muerte, y en los ventanales, con el diseño de los mismos ventanales, en la Academia de Suspiria de Darío Argento, quien por cierto coescribió el guión de Había una vez en el oeste, dirigida por Sergio Leone. Entonces, este pasado otoño que vi El Mandalorian, sucedió nuevamente ese fenómeno que te hace pensar, ah, caray, esto ya lo vi. El primer episodio está lleno de motifs tomados de los spaghetti westerns. La llegada del jinete solitario al pueblo, el encarar al sheriff o a la autoridad de la villa y obviamente resolver un problema para los habitantes también está inspirado en los siete samurái o en los siete magníficos, según el gusto. Mandalorian es claramente un Ronin, jinete solitario, como lo fue Toshiro Mifune en Yojimbo y Sanjuro, y Clint Eastwood en Por un puñado de dólares y El jinete pálido. Pero el motivo más sorprendente del Mandalorian no es su clara intertextualidad con los westerns y los samuráis, como es el caso del episodio de Ahsoka, que es evidentemente una carta de amor a los filmes de Kurosawa. La más obvia, pero la menos reconocida, es su paralelismo con un manga escrito por Kazuo Koike y hermosamente dibujado por Goseki Kojima, llamado Lone Wolf and Cub, traducido acá como Lobo Solitario. Para los que no han tenido oportunidad de leerlo, trata esencialmente de un Ronin que viaja por Japón con su pequeño hijo infante. Una escena importante en el manga es cuando el personaje principal, Ogami, le presenta al niño dos opciones, una pelota y su espada. El pequeño Daigoro elige la espada
Y es así como toma el camino del Ronin y de la venganza. Este tropo del Ronin vengador está presente no solo en la literatura japonesa, es básico para muchísimas películas samuráis, cuya influencia se puede ver mucho más claramente en Kill Bill de Quentin Tarantino. Es una delgada línea que traza la frontera entre el tropo y el motif, ya que el primero es un patrón narrativo y por lo tanto el Mandalorian no lo cumple por completo. Si bien Ogami busca venganza contra aquellos que le han hecho daño, no lo hace por proteger al niño, sino por vengar la muerte de su esposa. Mientras que en el Mandalorian, pues él busca salvar al niño del Imperio y de las manos de Moff Gideon, que busca usarlo como material genético. La intertextualidad entre ambas historias está más bien basada en los motifs, en las referencias de temas e ideas. Incluso el reclutamiento de Cara Dune, Boba Fett y Fennec Shand es muy similar al que vemos en ambas iteraciones de los 7 héroes. Pero no siguen la fórmula, es decir, no son un refrito. Esto es un halago a la serie porque presenta historias relativamente nuevas que, por cierto, ya hacían falta en una galaxia muy lejana, pero haciendo homenaje a los géneros que predecieron este tipo de narrativas de aventureros. George Lucas escribió Una Nueva Esperanza, o sea, hace la primera película de Star Wars, inspirado en los seriales cinematográficos de Flash Gordon y Buck Rogers, quienes son aventureros espaciales que siguen los tropos y motifs de personajes literarios como lo son Alan Quatermain en Las Minas del Rey Salomón y John Carter en Una Princesa de Marte. Personajes aventureros que también comparten ADN cultural con libros del siglo XIX como lo serían El último de los Mohicanos, Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro y por supuesto Moby Dick. A principios de 1900, la literatura norteamericana se vería enriquecida por muchas novelas y noveletas de vaqueros. Entre ellas destaca True Grit. A la película de Jeff Bridges le pusieron aquí en México Temple de Acero, que trata precisamente la aventura de una niña que contrata a un pistolero para vengar a su familia. Un tropo muy cercano al filme de Jean-Luc Besson, El asesino perfecto, donde León supuestamente le enseña a Matilda a ser una asesina para vengar a sus padres. Otro filme con el tropo del hombre solitario vengador que protege a un niño es Shoot 'em Up. Acá en México le pusieron La Huida, con el actor Clive Owen, quien ve morir a una mujer en manos de unos asesinos y él se hace cargo del bebé y durante toda la película lo protege. La película Road to Perdition, Camino a la Perdición, creo que la tradujeron, con Tom Hanks, está basada en el mismo cómic, Road to Perdition, que retoma el tropo del lobo solitario al pie de la letra. Así que la cosa se enriquece muchísimo. Pero como vemos, no hay nada nuevo bajo el sol en el tema de adulto mercenario aventurero que carga o cuida a un niño, que por cierto es mucho más evidente en Attack of the Clones con un Jango Fett y un Boba Fett niño. Y Boba lo dice, ¿no? Cuando recupera su armadura, como mi padre antes que yo, solo soy un hombre haciendo su camino por la galaxia. El motif básico del Ronin-jinete. El Mandalorian trata temas que están presentes en mucha de la literatura de finales de 1800 y la primera mitad de 1900. Ni se diga en el cine, aunque en este medio no son tantas las series o películas que yo en este momento pueda recordar, ya que solo estoy hablando de lo que yo he leído y de lo que yo he visto. Quizá por eso ver El Mandalorian ha sido una experiencia de total gozo ñoño, porque está cargada de tropos y motifs que vengo leyendo y viendo desde que soy niño. Porque aunque yo no vi de niño la miniserie de Flash Gordon, la de Buster Crabbe, esa la vi hace unos poquitos años, sí vi toda la serie animada de Filmation. Y era absolutamente fantástica. Perdí la cabeza en 1982 cuando fui al cine a ver el filme con Sam Jones y nada más de pensar en la música de Queen hace que se me ponga chinita la piel. El episodio de los muelles en Mandalorian y el bote también me hizo pensar, sentir ese cosquilleo de cuando era niño y vi el anime de La Isla del Tesoro. Uf, ese es de 1986 y la novela es bellísima, al igual que Moby Dick. Así que cada episodio del Mandalorian ofrecía a mis cuarentones ojos una pléyade de tropos y motivos de mi niñez, adolescencia y juventud.
Fabro y Filoni nos han brindado la fórmula perfecta para una narrativa fresca, pero aderezada con toda el azuquitar de la trilogía original que conocemos de memoria y con los ojos cerrados. Pero además, un cúmulo hermoso de referencias nerds que hacen que cada episodio sea una experiencia multidimensional que atraviesa muchísimas capas de cultura ñoña. Yo solía ser de esos que afirmaban que no había nada nuevo bajo el sol. Y por supuesto, también soy acólito de la ley Sturgeon, que es un aforismo basado en una cita del escritor de ciencia ficción Theodore Sturgeon, quien dijo que el 90% de todo lo que hay es excremento. Pero desde el 2019, el Mandalorian ha venido a presentar un producto innovador que entra en esa franjita del 10% de cosas que, en definitiva, no son porquerías.